Vamos entonces a analizar la notificación de un fallo terapéutico asociado a un tratamiento con infliximab. ¿Ustedes han trabajado de pronto con este medicamento? No. Entonces, el infliximab es un anticuerpo monoclonal. El mecanismo de acción del infliximab es inhibir el factor de necrosis tumoral, que es una proteína que se tiene en las articulaciones y que es básicamente la responsable de los procesos inflamatorios en cierto tipo de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, como la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad autoinmune que inflama las articulaciones, básicamente de la columna cervical y lumbar. Ese es el mecanismo de acción del medicamento. Es un medicamento de uso y de aplicación hospitalaria, administración intravenosa, previo protocolo de medicación, de premedicación. Los invito entonces a que tengan muy a la mano el algoritmo de la profesora Vaca. Recibimos este reporte. Nos dicen que en el paciente Flor López Osorio, con ese número de documento, presentó un posible fallo terapéutico asociado a infliximab. Solución inyectable para reconstituir, polvo para reconstitución a 100 miligramos. Del nombre comercial, en la presentación comercial de Remicade, administrado por vía intravenosa a una dosis de 300 miligramos cada semana, de laboratorios Janssen, y no se cuenta con el número de lote. ¿Cuándo ocurrió el evento adverso? De acuerdo a la información, el evento adverso ocurrió dentro de los primeros 9 meses del año pasado. ¿Quién lo reporta? El reumatólogo de esas iniciales. ¿Cuándo lo reporta? El 2 de septiembre del año pasado. Y el paciente pertenece a esa aseguradora. Veamos el perfil farmacoterapéutico del paciente. El paciente se encuentra en tratamiento biológico con infliximab desde hace 4 años, asumiendo que estamos en septiembre del año pasado, ¿cierto? Que recibimos la notificación. Está con infliximab desde hace 4 años, vía intravenosa, y la dosis que ha manejado el paciente es de 300 miligramos cada 6 semanas. Contestamos una pregunta en este perfil farmacoterapéutico y es de una vez asociar la relación de temporalidad. Entonces, sí hay una relación temporal. Porque si me están diciendo que el evento se presentó entre enero y septiembre del 2015 y yo vengo usando el medicamento desde el 2011, pues la relación de temporalidad es clara. Viene también con metotrexato a una dosis de 4 tabletas cada 8 días. También hay una relación temporal y el metotrexato se administra de manera oral. Y tiene también un ácido fólico oral a razón de una tableta cada 24 horas. ¿Qué función cumple el ácido fólico en la terapia de este paciente? Muy bien. El ácido fólico o vitamina B9, básicamente lo que busca en una terapia con metotrexate es disminuir la hematotoxicidad, que se da básicamente en disminución en el recuento de células rojas y células blancas, tanto leucos como eritrocitos. Y el paciente, al parecer, tiene una hipertensión arterial porque está tomando losartán 100 miligramos cada día. Les voy soltando datos, pilas pues, concentrados para asimismo generar la intervención y el análisis en el caso. Datos clínicos y farmacéuticos relevantes. El paciente es un señor de 66 años que pesa 62 kilogramos. Tiene un antecedente de artritis reumatoide
de una psoriasis artrítica y de una hipertensión arterial. Tiene antecedentes quirúrgicos de colecistectomía, tiene una cirugía de mano derecha. En marzo de este mismo año presentó una osteosíntesis en el tercer dedo de la mano izquierda por fractura prótesis. En junio de este mismo año tuvo una cirugía reconstructiva múltiple del pie izquierdo. Parecer, pues seguramente tuvo un trauma, algún tipo de accidente. Resumen de historia clínica. Vamos a resumir la última consulta que tuvo este paciente, en este caso una consulta con medicina especializada, con reumatología, con ese reumatólogo. Paciente de 66 años, artritis reumatoide, psoriasis desde el 2009. El médico relata que el paciente está en regulares condiciones, presenta rigidez matinal. Este es uno de los síntomas característicos de una artritis reumatoide, que en las mañanas el paciente se levanta como pegado. Lo relata así: no, yo estoy pegado, y empieza sus actividades y al cabo de los 20, 30 minutos ya se va soltando y no siente absolutamente nada. Edema articular, principalmente en grandes articulaciones, lo que es codo, tobillos y rodillas. Placas psoriásicas activas desde hace 4 meses, o sea, desde mayo más o menos viene con la psoriasis activa. En pasada valoración por este servicio se solicita pruebas diagnósticas para evaluar. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que solicitó el médico tratante en la pasada cita y que está evaluando en esa cita del 2 de septiembre, si no me equivoco? Pidió una PPD, que es negativa. Con la PPD, ¿qué evaluamos? Tuberculosis latente, muy bien. Tenemos 2 tipos de infecciones asociadas pues al bacilo de la tuberculosis. Una es la activa y la otra es latente. Entre nosotros, una porción significativa puede tener tuberculosis, pero tenerla latente. Y en momentos en donde se afecta o en donde se compromete nuestro sistema inmunológico, esa tuberculosis pasa de ser latente a volverse activa. Entonces, precisamente por eso es que le solicita la PPD negativa. Exámenes de mediados de julio, tiene una glicemia normal, tiene un BUN normal, una creatinina de 0.9, tiene pues enzimas hepáticas normales, tiene una PCR de 30. ¿Eso es normal o anormal? Está elevada, ¿cierto? ¿A qué se deberá? A la misma inflamación, ¿cierto? Aunque sabemos que la proteína C reactiva es muy inespecífica, pues generalmente se asocia a procesos inflamatorios de orden sistémico. Cuadro hemático está normal, plaquetas normal, velocidad de sedimentación globular elevada, también asociado a procesos inflamatorios, antígenos para hepatitis negativo, y tiene unos rayos X de tórax normal para la edad. La pregunta es, ¿por qué le solicitaron PPD y rayos X de tórax? Pero recordemos que no está con esteroides. Es de nuevo, es un paciente de nuevo. Es primera vez. Por el uso por es un paciente que viene con tratamiento inmunosupresor para descartar una TB latente, ya que aún es un biológico que produce más inmunosupresión en el paciente para que la TB no reactive. Por eso, porque son susceptibles de adquirir el bacilo de Koch en la comunidad. Ok, muy bien. Entonces, siempre al inicio de cualquier tipo de terapia biológica es necesario descartar una TB latente, y más con este tipo de medicamentos. ¿Qué es lo que, no sé si ustedes de pronto ya lo olfatearon? El reumatólogo está simplemente enviando para clínicos para hacer una migración de biológico. Eso es lo que está haciendo. Viene con infliximab, pero como no le está funcionando, pues vamos a cambiar de biológico.
y para tomar esa decisión necesitaba pues el resultado de estos exámenes. Acá ya concluye, se hace migración a adalimumab, me quedó mal escrito la adalimumab, es Inesa B, 40 miligramos subcutánea cada 15 días. No tiene contraindicaciones en el momento para su uso, se dan recomendaciones, signos de alarma y se envía al químico farmacéutico para que evalúe el fallo terapéutico asociado al infliximab. ¿Qué hizo el químico farmacéutico? Buscar lo primero pues que se evalúa es la adherencia terapéutica. ¿Y qué hizo? Buscar en el historial de dispensaciones cómo le ha ido al paciente en relación a la entrega del medicamento. Entonces tenemos desde el 2011 que arrancó con el medicamento, con el anti-TNF, hasta julio, que fue básicamente seguramente la última entrega. Recordemos que estaba en cita en septiembre del año pasado. ¿Cómo la ven ustedes? Ahí a simple vista. Adherente, no adherente, parcialmente adherente. $300 miligramos cada 6 horas. Cada 6 semanas. Esa era la dosis con la que estaba, que fue desde abril del 2014. Podemos notar de que hubo aumento, estaba en 200 y lo llevaron a 300 por la cantidad de entregas. Y que estas primeras 4 entregas obedece la titulación del biológico, que arranca cada 2 semanas. Y ya la tercera aplicación, si es en la distancia de tiempo con la que va a quedar el paciente de tratamiento. ¿Lo vemos adherente o no adherente? Este historial de dispensaciones se puede correlacionar directamente con la aplicación del medicamento, porque es un medicamento para aplicar IPS. Entonces el paciente nunca tiene en sus manos el infliximab, sino que se ajusta a la cita de aplicación. Bueno, esos datos sueltos así de forma tan desordenada puede llevar a aparentes confusiones y a conclusiones equivocadas. Pero si los presentamos de esta manera, haciendo un cálculo diferencial en relación a los días de entrega, podemos ver de que el paciente es inadherente. En el 2011, mire estos tiempos de diferencia en la entrega. Cuando 6 semanas estaremos pensando que es entre 40 y 45 días. Mes y medio. En el último año, arrancó el año pues muy mal, con 120 días de diferencia, casi 3 veces. Y mayo y julio pues también estuvo bastante regular, con 52 y 54. Al paciente se contactó. El paciente manifiesta estar en tratamiento con el medicamento desde el 2011. Manifiesta también que le fue muy bien, que tuvo remisión de la enfermedad, pero él relata que en los últimos meses no ha presentado respuesta positiva al medicamento y es por eso que el médico tratante le hace la migración a adalimumab. El paciente relató que estos 5 años presentó múltiples problemas administrativos que interfirieron en la entrega oportuna del medicamento. Esa es la cruel radiografía de muchos pacientes, ¿cierto? Bien. Bueno, yo quiero que empiecen a utilizar ese algoritmo, que empiecen a responder las preguntas.
y que a la final alguien me dé una conclusión y la justifique. Si necesitan regresar la información, me dice. Lo regresamos hasta qué punto, como ustedes quieran. Se me olvidó compartirles algo, y es que la dosis del medicamento para la indicación, para la patología, es de 5 miligramos por kilo. Para aplicación de 6 a 8 semanas. La impregnación para el inicio. Sí. Fue... ¿Es más alto o se mantiene siempre 5 y...? No, es la misma, solo que se acortan los tiempos, los intervalos de aplicación. ¿Quién se anima entonces a contarnos qué encontraron en el análisis? Sí, completamente de acuerdo. Pero me hubieran podido preguntar muchas cosas. No, pero igual. Si quieres arrancamos contigo. Por lo menos nosotros lo solucionamos más o menos con la información que había debajo, con ese análisis de nosotros. ¿Nos quieres compartir? Tan caballerosa. Bueno, nosotros al primer dominio que fue farmacocinética, donde dice que la falla terapéutica se requiere de un fármaco de cinética compleja, respondimos que sí. Que sí. Vaya aquí chuleando. Y ella. Y José nos colabora diciendo. Bueno, ¿y por qué? Pues nosotros lo respondimos, sobre todo. Yo pensaría que todo el mundo iba a contestar, no se sabe. Por la explicación que tiene abajo, explican. Si el fármaco tiene ¿Qué tal la explicación? ¿Y qué explicación tiene ahí la nota al pie? Que es de estrecho margen terapéutico, circulación enterofática. Pero lo que dice abajo, sí. Y el infliximab es estrecho margen terapéutico. Eso es lo que no Es decir, No se sabe, pues yo le contesté ahorita. pero las dosis pueden ser 1, 2, 5, 20, de acuerdo a la enfermedad, si es Crohn, si es artritis reumatoide, o sea, el fármaco terapéutico no tiene. O sea, es decir, de lo que uno encontró aquí en internet, de la farmacocinética, ahí no dice que es polimorfismo genético de enzimas, o sea, nada de eso decía. Entonces, si nada de eso decía, era porque además no era estrecho margen terapéutico. Porque sería válido para las condiciones en las que ustedes asumieron el reto
Dos respuestas. La primera, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque se documentaron. Por acá también vi algunos celulares y pudieron documentarse sobre la molécula. Pero los que no tenían esa posibilidad, simplemente contestar no se sabe. El infliximab no es un fármaco pues de cinética compleja. La cinética es normalita, pues como la de cualquier otro. No es de estrecho margen terapéutico, no tiene circulación enterohepática. Entonces la respuesta para ahí es no. ¿Quién nos colabora con la siguiente pregunta? Dice que condiciones clínicas del paciente. El paciente presenta condiciones clínicas que alteren la farmacocinética. Pues dentro de lo que leímos que estaban los datos que estaban en el caso, el antecedente de pronto que no lo consideramos que de pronto intervengan es la hipertensión. Y lo de la artritis, colocamos que no tenía condiciones que alteraran esa farmacocinética. De ese fármaco además también leímos y no encontramos como algún tip que nos dijera que de pronto intervenía. Pero él estaba recibiendo metotrexate. Sí. Y el metotrexate hace que uno tenga que disminuir la dosis de infliximab porque, o sea, se potencia. ¿Ah? 66 años. O sea, de entrada, solamente por la edad, podríamos pensar de que ya hay algún grado de insuficiencia hepática y renal. Pero de acuerdo a los laboratorios, ¿qué nos dice? El señor, ¿cómo estaba? Correcto. A esta información del paciente le hace falta, tenemos el peso, pero no tenemos la talla, ¿sí? Entonces no sabemos realmente cómo está su masa corporal, el índice. Tenemos la muy buena observación, tenemos la creatinina, pero no tenemos la depuración. Y aunque aparentemente esta creatinina está bien, pues sería muy apresurado asegurar de que renalmente está perfecto. Ahora, la pregunta es, de acuerdo a esa creatinina y a esos valores de enzimas hepáticas, ¿podría haberse afectado el metabolismo del infliximab? Permítame un momentico. Si el paciente presenta alteraciones en función hepática, renal, obesidad, desnutrición, deshidratación, edema, quemaduras, lo único que podríamos generar como interrogación es el peso corporal. Si hay de pronto algún grado de desnutrición que podría afectar. Con la información que tenemos, pues la respuesta sería no o no se sabe. En la 2. ¿El medicamento se prescribió de manera adecuada? Pues creemos que no, porque el inició con dosis de 200 y según el peso son dosis de más de 300. Entonces, pues tenía dosis de 200. Inició con 400. No, es que inició con 4. Inició con 200 miligramos. Pues adicional a la fase de impregnación, él arrancó con 200 miligramos. Pero nótese que en el momento que se reporta el fallo terapéutico, él ya estaba en dosis terapéutica, estaba en 300. Sí, pero porque desde un principio se le empezó a dar entrega de 200 miligramos, seguramente. Lo que nos da a pensar es que no se hizo una buena prescripción, porque es que le dieron el esperado lo que le habían prescrito, y para el peso de son 330 miligramos, que le deben de haber ordenado. Pues como ahí no hay datos de cuál
puntual de la prescripción, sino de cuánto se le entregó, uno asume. Si yo veo una prescripción y el médico me dice son 300, No, yo no voy a hay. dar La prescripción es que está en tratamiento con 300 miligramos cada 6 horas. Ajá. Sí. 6 semanas. Cada 6 6 semanas. Cada 6 semanas. Con la información de abajo, porque si el medicamento tuvo una indicación adecuada, dosis adecuada, ajuste de dosis de Sí. administración adecuada, de administración durante el tiempo indicado. Es así. Es posible que haya arrancado el tratamiento subdosificado, entre comillas, o sencillamente porque el paciente alcanzó objetivo terapéutico a una dosis mínima. Eso también es viable. Si hubiera alcanzado el objetivo, entonces lo tuvieron que aumentar 3 meses. Pero mira todo el tiempo que duró. Yo considero que el paciente Estamos hablando desde agosto del 2011 porque los tiempos que se le administró no fue el adecuado. hasta enero del 2014. Nótese por acá el análisis que hacen. Es probable también que el paciente haya requerido aumento de dosis simplemente por esta inadherencia, por esta falta de acceso. Si la EPS le hubiera garantizado unos trámites administrativos ágiles, pues probablemente el paciente se hubiera continuado y se hubiera ido con 200 miligramos. Sin embargo, el paciente estaba haciendo 300 miligramos y después porque le agregaron el metotrexato. En el 2014, sí. Lo cual hay que esperar que si se lo agregaron era porque con los 300 miligramos no estaban obteniendo la respuesta. O sea que según ese orden tenemos 2 veces donde se ha interpretado una respuesta inadecuada. Cuando recibió 200 lo subieron a 300 y cuando recibía 300 le agregaron el metotrexato. Bien, sí, es posible que esa sea una explicación. Otra explicación para la adición de metotrexato era lo que nos decía por allá la doctora, y es que la adición de fármacos modificadores de la enfermedad tipo metotrexato, tipo leflunomida, lo que hacen es disminuir la posibilidad de reacciones de inmunogenicidad, que a largo plazo generan anticuerpos que hacen o que precipitan fallos terapéuticos. Entonces, el ligar siempre una terapia biológica a esos fármacos modificadores de la enfermedad garantiza viabilidad del tratamiento durante muchísimos más años en comparación a un paciente en monoterapia solo con biológico. Entonces, en conclusión, no presenta alteraciones que puedan asociarse a la ocurrencia del fallo terapéutico. ¿Se prescribió de manera adecuada? Sí. 5 por 62, ¿cuánto da? 310. Bien, y la dosis de 300, se puede decir que el paciente está bien. Ahí en relación a la presentación del medicamento, o bien se acondiciona en una central de mezclas parenterales o se sube el paciente a 400. Ahí no hay de otra. Entonces, si la dosis indicada es 310, pues lo más conveniente es llevar al paciente a 300. ¿El medicamento se usó de manera adecuada? Esta es la prescripción, ¿sí? ¿Por qué no? El intervalo entre dos era muy basado. Sí, esa era la pregunta 3. De la prescripción. Sí, se prescribió adecuadamente. Pero Está bien pero prescrito. entonces ahí yo tengo la duda. Dentro de los ítems que me da en el inciso y numeral que tiene cada uno, ¿cuántos tengo que tener para cumplir el criterio de sí o no? Pero por lo menos yo estoy seguro que no se administró durante el tiempo indicado por la inconsistencia administrativa de la EPS. Por eso fue la justificación para yo decir que no. Pero es que ahí solamente están hablando de la prescripción médica como tal. Pero si vemos el ítem que dice abajo, dice prescripción de lo de la dosis y o sea, son 3 criterios que deben de cumplirse. Por eso Está cada uno por separado. Está en la prescripción, dice que le mandaron los 300, que está bien. Y para los 6 meses, que dice anteriormente, entonces está bien. No, es bien válida esta observación. Si se administró durante el tiempo establecido, durante el tiempo indicado,
no está hablando de que se administre cada 6 meses, sino que se administre, por ejemplo, una terapia antibiótica por 7 o por 14 días. Es más bien el tiempo que refiere acá a de duración de tratamiento. Pero sí, obviamente, puede llegar uno a pensar eso. ¿Sí está claro para todos esa aclaración? ¿El medicamento se usó de manera adecuada? No. El paciente no recibió regularmente la administración del medicamento biológico debido a problemas administrativos, según el paciente. ¿El medicamento requiere un método específico de administración que requiere entrenamiento en el paciente? ¿Cuál era la duda que tenías? Precisamente eso, que si la pregunta que la administración, que si el entrenamiento era para el paciente o para la persona que para la institución. Igual el paciente no Ojo, para efectos de comprensión de esa nota aclaratoria, tenemos que pensar en el lugar y en la persona encargada de administrar el medicamento, que puede ser las veces del paciente, puede ser el cuidador, que es muy frecuente en nuestra población geriátrica, o puede ser en este caso en manos de los expertos en una IPS de aplicación. Entonces, ahí esa aclaración de paciente cobija esos 3 actores: paciente, cuidador o IPS. Entonces, requiere un entrenamiento, requiere un protocolo especial para la administración. Sí. Nosotros asumimos de que si fue aplicado en una IPS especializada en ese tipo de medicamentos, pues asumimos de que el protocolo se cumplió, se llevó a cabo. Los tiempos de infusión, la velocidad de infusión del medicamento, la premedicación, que es bien importante. Algunos pacientes realmente se muestran muy reacios a esa premedicación inicial, pero todo es por el bien y evitar complicaciones durante la infusión. Complicaciones que puede ser un simple rash, hasta puede ser un código azul ahí. Siguiente pregunta. ¿Existen potenciales interacciones? Pues nosotros por lo que buscamos decía que no se ha comprobado interacciones. Bien. La respuesta es no. Recordemos que son interacciones que pueden afectar directamente la efectividad terapéutica del medicamento objeto de estudio. De pronto puede interaccionar el losartán y el ácido fólico, el losartán y el metotrexate. Pero si esa interacción da como resultado disminución en el efecto hipotensivo del losartán, pues no vendría al caso. ¿Existen otros factores asociados al mecanismo de acción del fármaco que pudieran explicar el fallo terapéutico? ¿Qué respondieron ahí? Que sí, porque dice que si el medicamento es un Puede dar lugar a inmunogenicidad, pese a que el paciente está en tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad tipo metotrexate. Se dice que aproximadamente el 38% de los pacientes pueden generar fenómenos de inmunogenicidad, formación de anticuerpos. Eso ya es un dato que nos reporta directamente la ficha técnica del laboratorio. Se desarrollan anticuerpos frente a infliximab en el 38% de los pacientes que recibieron una dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso, en comparación con el 12% de los pacientes que recibieron 6 miligramos por kilogramo de peso. Los títulos para el anticuerpo fueron notablemente superiores en la dosis inferior en comparación con la dosis de 6 miligramos. Siguiente pregunta. ¿La notificación de fallo terapéutico se refiere explícitamente al uso de un medicamento genérico? No. Me salté una.
¿De las 7? Sí. No, de hecho el paciente utilizó durante todo el tratamiento el medicamento innovador, ¿cierto? El Remicade. Entonces no hay ningún tipo de alusión ni interés comercial en ese reporte de farmacovigilancia. ¿Existe algún problema biofarmacéutico estudiado? No se sabe. ¿Existen deficiencias en los sistemas de almacenamiento del medicamento? No se sabe. Bien. En la última página están los criterios para la conclusión, dependiendo en las respuestas afirmativas que he dado en cada uno de los dominios. ¿A qué conclusión podemos llegar entonces? Al uso del medicamento. ¿Y por qué no asociado a la intervención? ¿Por qué no? Yo podría llegar a desestimar esta conclusión asociado pues a fenómenos de generación de anticuerpos solamente si llego a comprobar el hecho de que el paciente haya generado anticuerpos contra infliximab. Por lo pronto y por los recursos con los que disponemos en el día a día, pues ¿qué es lo más lógico que yo pueda ver? A que si se usó mal el medicamento, pues el medicamento no vaya a ser efectivo. Porque a pesar de que el señor tenía 66 años, su hígado y su riñón estaban muy bien. ¿Alguna duda en relación a esto? Al análisis. Este fallo terapéutico es un fallo terapéutico real, reportado, no, en el que acabamos de ver, es real, notificado pues a una IPS de aplicación. El trabajo que se hizo pues, o que derivó el reporte de este fallo terapéutico, es hacer un análisis de costos a la EPS. Muchas veces cuando nos metemos por el lado humano, por el lado de esos costos intangibles, que es deterioro de la salud del paciente, hospitalizaciones, no son tan visibles como cuando le pintamos la cifra o el signo de pesos a la EPS. Entonces, poder decirle que vea, el paciente venía muy bien a una dosis de 200 miligramos cada 6 semanas, pero por las trabas administrativas que puso usted como asegurador, pues lo tuvimos que llevar a 300. Y como si eso no fuese poco, siguieron los líos administrativos y el paciente se tuvo que migrar de infliximab a adalimumab. ¿Cuánto es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuánto usted se pudo ahorrar si hubiese optimizado y hubiese sido más eficiente en la generación de autorizaciones? A veces ese tipo de intervenciones generan mayor impacto que si yo le digo, no, es que el paciente está muy mal, está muy deteriorado. La progresión del daño articular ha sido considerable en los últimos 6 meses. Tristemente es así. Pero se tiene que buscar pues como todos los caminos o todas las estrategias que en últimas terminen beneficiando a futuros pacientes.